belleza, de todos modos. No la burda belleza de la visión. No era belleza pura y simple. Bedford Place conduciendo a Russell Square. Era rectitud y vaciedad, desde luego, la simetría de un corredor, pero también era ventanas iluminadas, el sonido de un piano, de un gramófono. Una sensación de fuente de placer escondida, pero que una y otra vez aparecía, cuando, a través de una ventana sin cortina, de una ventana abierta, uno veía gente sentada alrededor de una mesa, a jóvenes trazando círculos lentamente, conversaciones entre hombres y mujeres, criadas mirando ociosas la calle, extraños comentarios los suyos, cuando el trabajo ha terminado. Medias secándose en alféizares, un loro, unas cuantas plantas. Absorbente, misteriosa, de infinita riqueza, esta vida. Y en la amplia plaza por la que tan aprisa avanzaban y giraban los taxis, había parejas en descanso, retozando, abrazándose, encogidas bajo la lluvia de un árbol. Esto era conmovedor, tan silencioso, tan absorto, que una pasaba discreta, tímidamente, como si estuviera en presencia de una sagrada ceremonia que sería impiedad interrumpir. Era interesante. Y siguió adelante, penetrando en el resplandor y la luz. El ligero abrigo se había abierto como por efecto de un soplo, y Peter Walsh caminaba con indescriptible aire personal, un poco inclinado hacia adelante, con las manos a la espalda y con los ojos todavía un poco como los del halcón. Avanzaba por Londres, hacia Westminster, observando. ¿Acaso todo el mundo cenaba fuera? Aquí, un criado abrió las puertas para que saliera una vieja dama de decidido andar, con zapatos de hebilla y 3 purpúreas plumas de avestruz en el pelo. Se abrían puertas para que salieran señoras envueltas, como momias, en chales con coloridas flores, señoras con la cabeza descubierta. Y de respetables casas, con columnas estucadas, a través de pequeños jardines fronteros, salían mujeres, ceñidas en ropas ligeras, con peinetas en el pelo, corriendo habían ido a ver a sus hijos, y había hombres que las esperaban, con las chaquetas abiertas y el motor en marcha. Todos salían de casa. Con estas puertas abriéndose, con el descenso y con la partida, parecía que todo Londres se embarcara en barquichuelas amarradas a la orilla, balanceándose en el agua, como si el lugar, íntegramente, se alejara flotando en un carnaval. Y Whitehall parecía cubierto de hielo, de plata martilleada, cubierto de una finísima capa de hielo, y alrededor de los faroles se tenía la impresión de que volaran moscas de agua. Hacía tanto calor que la gente hablaba parada en la calle. Y aquí, en Westminster, un juez jubilado, seguramente, estaba solemnemente sentado a la puerta de su casa, todo él vestido de blanco. Un anglo-indio, con toda probabilidad. Y aquí, el escándalo de unas mujeres peleándose, mujeres borrachas. Aquí, solo un policía, y casas que se cernían, altas casas, casas con cúpulas, iglesias, parlamentos, y la sirena de un buque en el río, un grito hueco y neblinoso. Pero era su caile esta, la de Clarissa. Los taxis doblaban veloces la esquina, como el agua contornea los pilares de un puente, coincidiendo, le pareció, debido a que transportaban a gente que iba a su fiesta, la fiesta de Clarissa. El frío caudal de las impresiones visuales ahora ya no le afectaba, como si cada ojo fuera una taza llena a rebosar que dejara resbalar por su superficie de porcelana el líquido sobrante. Ahora el cerebro debe despertar. Ahora el cuerpo debe contraerse al entrar en la casa iluminada, cuyas puertas estaban abiertas, con automóviles delante y esplendentes mujeres descendiendo de ellos. El alma debe templarse para soportar. Abrió la hoja grande del cortaplumas. Lucy bajó la escalera corriendo a toda velocidad, después de haberse asomado un instante al salón para alisar un tapete, rectificar la posición de una silla, y detenerse un momento para sentir la sensación que seguramente experimentarían los que allí entrasen al ver la hermosa plata, los atizadores de bronce, las nuevas fundas de los sillones, y las cortinas de quimón amarillo. Juzgó cada uno de estos elementos. Oyó un rugido de voces. Ya venían de cenar. Tenía que irse volando. Vendría el primer ministro, dijo Agnes. Esto había oído decir en el comedor, dijo, entrando con una bandeja de vasos. ¿Acaso tenía importancia, la más leve importancia, un primer ministro más o menos? Era algo que, a esta hora de la noche, dejaba totalmente indiferente a la señora Walker. Allí, entre las bandejas, ensaladeras, coladores, sartenes, ensalada de pollo, heladoras de sorbetes, pan rallado, limones, soperas y cuencos de pastel, que, después de haber sido concienzudamente lavados, parecían ahora asediar a la señora Walker, sobre la mesa de la cocina, sobre las sillas, mientras el fuego llameaba y rugía, las luces eléctricas resplandecían, y la cena aún no había sido servida. Lo único que pensaba era que un primer ministro más o menos carecía en absoluto de importancia para la señora Walker. Las señoras ya subían la escalera, dijo Lucy. Las señoras subían la escalera una a una, la señora Dalloway la última, enviando casi en todo momento un mensaje a la cocina, felicite a la señora Walker, que era el mensaje de la noche. Al día siguiente analizarían los platos, la sopa, el salmón. El salmón estaría, como muy bien le constaba a la señora Walker, poco hecho como de costumbre, ya que siempre se ponía nerviosa con el pastel, y dejaba el salmón a los cuidados de Jenny. Por esto ocurría que el salmón estaba siempre poco hecho.
Pero una señora de rubio cabello y adornos de plata preguntó, afirmó Lucy, refiriéndose a la entrada, si realmente el plato estaba guisado en casa. Pero era el salmón lo que preocupaba a la señora Walker, mientras daba vueltas y vueltas a las bandejas y abría y cerraba llaves de tiro de la cocina. Y del comedor llegó un estallido de risas. Una voz hablando, y luego otro estallido de risas, los caballeros divirtiéndose, después de haberse ido las señoras. El Tokai, dijo Lucy, que acababa de entrar corriendo. El señor Dalloway había pedido el Tokai, procedente de las bodegas del emperador, el Imperial Tokai. Fue transportado a través de la cocina. Por encima del hombro, Lucy comunicó que la señorita Elizabeth estaba preciosa. Lucy no podía apartar la vista de ella, con su vestido de color de rosa, y luciendo el collar que el señor Dalloway le había regalado. Jenny debía acordarse del perro, del fox, terrier de la señorita Elizabeth, pues como sea que mordía, tuvieron que encerrarlo, y quizá, pensaba Elizabeth, necesitara algo. Jenny debía acordarse del perro. Pero Jenny no iba a subir al piso superior con toda aquella gente. A la puerta había llegado ya un automóvil. Sonó el timbre. Y los caballeros todavía en el comedor, bebiendo Tokai. Ahora subían la escalera. Había sido el primero en llegar, y ahora irían llegando más y más deprisa, de manera que la señora Parkinson, contratada para las fiestas, debía dejar entornada la puerta del vestíbulo, y el vestíbulo estaría rebosando de caballeros esperando. Esperaban en pie, alisándose el cabello, mientras las señoras se despojaban de sus capas en la estancia que se abría en el pasillo, donde la señora Barnett las ayudaba, la vieja Ellen Barnett, que había servido durante 40 años a la familia. Y que acudía todos los veranos para ayudar a las señoras, y recordaba a las madres cuando eran muchachas, y aunque con gran sencillez les estrechaba la mano, decía, «Milady». Muy respetuosamente, pese a que había en ella cierto sentido del humor, contemplando a las jóvenes señoras, y ayudando como siempre con gran tacto a Lady Lovejoy, que tenía cierto problema con sus enaguas. Y no podían evitar el pensar Lady Lovejoy y la señorita Alice, que ciertos pequeños privilegios, en materia de tocador, les eran conferidos después de haber conocido a la señora Barnett durante 30 años, «Milady», les informó la señora Barnett. Las señoritas no usaban lápiz de labios, dijo Lady Lovejoy cuando acudían a Burton en los viejos tiempos. Y la señorita Alice no necesitaba lápiz de labios, dijo la señora Barnett, mirando cariñosamente a esta. Y allí quedó sentada la señora Barnett, en el cuarto guardarropa, acariciando pieles, alisando mantones españoles, ordenando la mesa tocador, y sabiendo a la perfección, a pesar de las pieles y de los bordados, cuáles eran las señoras amables, y cuáles no lo eran. La simpática viejecita, dijo Lady Lovejoy, subiendo la escalera, la vieja niñera de Clarisa. Y entonces Lady Lovejoy se embaró. Lady Lovejoy y la señorita Lovejoy, dijo al señor Wilkins, alquilado para las fiestas. Tenía un aire admirable, el señor Wilkins, cuando se inclinaba y se enderezaba, se inclinaba y se enderezaba, y anunciaba con perfecta imparcialidad. Lady Lovejoy y la señorita Lovejoy. Sir John y Lady Needham. La señorita Well, el señor Walsh. Su aire era admirable. Forzosamente tenía que ser irreprochable su vida familiar, con la salvedad de que parecía imposible que, teniendo labios verdosos y mejillas afeitadas, hubiera podido cometer el error de aceptar las molestias de los hijos. «Qué delicioso verte», decía Clarisa. Lo decía a todos. «Qué delicioso verte». Estaba insoportable, efusiva e insincera. Había cometido un gran error al acudir. Hubiera debido quedarse en casa y leer el libro, pensó Peter Walsh. Hubiera debido ir a un concierto. Hubiera debido quedarse en casa, porque no conocía a nadie. Oh, Dios santo, iba a ser un fracaso, un total fracaso, y Clarisa lo sentía en los tuétanos, mientras el anciano y simpático Lord Lexham excusaba a su esposa, que había pillado un resfriado en una recepción en los jardines del Palacio de Buckingham. Con el rabillo del ojo, Clarisa podía ver a Peter, criticándola, allí, en aquel rincón. ¿Por qué, a fin de cuentas, hacía ella aquellas cosas? ¿Por qué buscaba eminencias y se quedaba en ella su vida, empapada en fuego? Podía quedar consumida, reducida a cenizas. Cualquier cosa era mejor que esto, más valía blandir la antorcha y arrojarla al suelo, que irse consumiendo poco a poco, como una Ellie Henderson cualquiera. Era extraordinaria la capacidad que Peter Walsh tenía para ponerla en este estado, por el solo medio de acudir y quedarse en un rincón. La inducía a verse a sí misma, a exagerar. Era idiota. Pero entonces, ¿por qué acudía, simplemente a criticar? ¿Por qué siempre tomaba, sin dar nada? ¿Por qué no arriesgarse a exponer el propio punto de vista? Ahora Peter Walsh se alejaba, y Clarisa tenía que hablarle. Pero no tendría oportunidad. La vida era esto, humillación, renuncia. Lo que Lord Lexham decía era que su esposa no quiso llevar pieles en la fiesta en el jardín, debido a que, querida, las señoras sois todas iguales. Lady Lexham tenía 75 años por lo menos. Era delicioso el modo en que aquellos viejos cónyuges se mimaban el uno al otro. Sentía simpatía hacia el viejo Lord Lexham.
Clarissa consideraba que su fiesta tenía importancia, y la ponía realmente enferma el darse cuenta de que se desarrollaba mal, de que todo se iba al garete. Cualquier cosa, cualquier explosión, cualquier horror, era mejor que la gente vagando sin rumbo, formando grupo en un rincón, como él y Henderson, sin siquiera tomarse la molestia de mantenerse erguidos. Suavemente, la cortina amarilla con todas las aves del paraíso fue levantada por el viento, y pareció que un revoloteo de alas penetrase en la estancia, con fuerte impulso, y luego fue reabsorbida. Ya que las ventanas estaban abiertas. ¿Había corrientes de aire?, se preguntó Ellie Henderson. Era propensa a los resfriados. Pero poco importaba que mañana amaneciera estornudando. En las muchachas con los hombros desnudos pensaba Ellie Henderson, educada en el hábito de pensar en los demás por su padre anciano, inválido, vicario que fue de Burton, pero que ahora estaba muerto, y los resfriados de la señora Henderson nunca le afectaban el pecho, nunca. Era en las muchachas en quien pensaba, las jóvenes muchachas con los hombros al aire, ya que ella había sido siempre enteca, con su escaso cabello y su flaco perfil, aun cuando ahora, que ya había rebasado los 50, comenzaba a resplandecer, gracias a un suave rayo de luz, algo purificado hasta alcanzar la distinción por años de abnegado vivir, aunque oscurecido a su vez, perpetuamente, por su lamentable amabilidad, por su miedo pánico, nacido de unos ingresos de 300 libras, y de su indefensión, no era capaz de ganar ni un penique, lo cual la hacía tímida, y le incapacitaba más y más, año tras año, para tratar a gentes bien vestidas que acudían a lugares como este todas las noches de la temporada social, limitándose a decir a las doncellas, me pondré esto o aquello. En tanto que Ellie Henderson se apresuraba a salir de casa nerviosamente, se compraba rosáceas flores baratas, media docena, y se echaba un chal sobre su viejo vestido negro. Y esto hizo porque la invitación de Clarissa Dalloway a su fiesta le había llegado en el último instante. No estaba satisfecha, ni mucho menos. Tenía la impresión de que Clarissa no había tenido la intención de invitarla aquel año. ¿Y por qué tenía que invitarla? Verdaderamente, no había razón alguna para ello, salvo que se conocían de toda la vida. La verdad es que eran primas. Pero, como es natural, se habían alejado la una de la otra, debido a que Clarissa era muy solicitada. Constituía un acontecimiento, para Ellie Henderson, el ir a una fiesta. Solo ver los hermosos vestidos era para ella una diversión. Sería aquella muchacha Elizabeth, crecida, con el cabello peinado a la moda y el vestido de color de rosa. Sin embargo, no podía tener más de 17 años. Era muy, muy hermosa. Pero al parecer las muchachas, en sus primeras salidas, no vestían de blanco como antes solían. Debía recordarlo todo, para contárselo a Edith. Las muchachas vestían túnicas rectas, ceñidas, con falda muy por encima de los tobillos. Favorecían la figura, pensó. Y de esta manera, con su vista debilitada, Ellie Henderson iba avanzando tímidamente, y no le importaba demasiado el no tener a nadie con quien hablar, a casi nadie conocía allí, porque pensaba que todos los presentes eran personas a las que resultaba muy interesante contemplar, políticos, seguramente, amigos de Richard Dalloway, pero fue el propio Richard quien estimó que no podía permitir que aquel pobre ser se pasara toda la noche allí, solo. ¿Qué tal, Ellie? ¿Qué es de tu vida?, dijo Richard, con su habitual cordialidad. Y Ellie Henderson, poniéndose nerviosa, ruborizándose, y pensando que Richard era extraordinariamente amable al dirigirse a ella, repuso que mucha gente se sentía, realmente, más afectada por el calor que por el frío. Así es, dijo Richard Dalloway. Efectivamente. Pero, ¿qué más podía uno decir? Alguien cogió por el codo a Richard Dalloway y le dijo: Hola, Richard. Y, santo Dios, era el buen Peter Walsh, el mismísimo Peter Walsh. Richard estaba encantado de volverle a ver, verdaderamente encantado. No había cambiado ni pizca. Y juntos se fueron los dos, cruzando la estancia, dándose recíprocamente palmaditas en la espalda, como si no se hubieran visto en largos años. Ellie Henderson pensó, viéndoles alejarse, que estaba segura de que conocía la cara de aquel hombre. Un hombre alto, de media edad, con ojos bastante hermosos, moreno, con gafas, y cierto aire de John Burroughs. Con toda seguridad, Edith le conocería. La cortina, con su bandada de pájaros del paraíso, volvió a ser alzada por el viento. Y Clarissa lo vio. Vio a Ralph Lyon devolverla a su sitio mediante un golpe, y seguir hablando. A fin de cuentas, resultaba que no era un fracaso. Ahora su fiesta se desarrollaba a la perfección. Había comenzado. Pero la situación todavía era muy delicada. Por el momento, debía quedarse donde estaba. La gente parecía llegar en torrente. El coronel Garrod y su esposa. El señor Hugh Whitbread. El señor Bowley. La señora Hilbery. Lady Mary Maddox. El señor King. Entonaba Wilkins. Clarissa decía 6 o 7 palabras a cada uno, y ellos seguían adelante, entraban en las estancias. Entraban en algo, no en nada, desde el momento en que Ralph Lyon había devuelto la cortina a su sitio mediante un golpe. Y sin embargo, en cuanto a ella se refería, representaba un esfuerzo excesivo.
No disfrutaba de la fiesta. Se parecía demasiado a hacer cualquiera, allí en pie. Cualquiera podía hacerlo. Sin embargo, admiraba un poco a este cualquiera. No podía evitar el pensar que, de un modo u otro, había sido ella quien logró que esto ocurriera, que marcaba un estadio, aquel poste en que tenía la impresión de haberse convertido, ya que, cosa rara, había olvidado el aspecto que presentaba, pero se sentía como una estaca clavada en lo alto de la escalera. Siempre que daba una fiesta, tenía la sensación de ser algo, una cosa, y no ella, y que todos fueran irreales, en cierto aspecto, y mucho más reales, en otro aspecto. Se debía, pensaba, en parte a sus ropas, en parte a haber quedado apartados del habitual comportamiento, en parte al ambiente. Cabía la posibilidad de decir cosas que no se podían decir de otro modo, cosas que necesitaban un esfuerzo. Posiblemente, cabía profundizar más. Pero no era así, en cuanto a ella hacía referencia, al menos, por el momento. Qué delicioso verle, dijo. El viejo y simpático Sir Harry. Este los conocería a todos. Y lo más raro era la sensación que una tenía al verle subir la escalera, uno tras otro, la señora Montticelli, Herbert Ainsty, la señora Dacres. Oh, y Lady Bruton. Clarissa dijo. Cuánto te agradezco que hayas venido. Y lo dijo sinceramente. Era rara la sensación que una tenía, allí, en pie, al verles pasar y pasar, algunos muy viejos, algunos. ¿Quién? Lady Rossiter. ¿Quién podía ser aquella Lady Rossiter? Clarissa. Esta voz. Era Sally Seton. Sally Seton. Después de tantos años, su imagen se concretaba a través de una niebla. Ya que no tenía este aspecto, Sally Seton, cuando Clarissa sostenía en las manos la botella de agua caliente. Pensar que Sally Seton estaba bajo este techo. Increíble. Atropelladamente, inhibidas, rientes, fueron brotando las palabras. Pasaba por Londres, me lo dijo Clara Haydon. Qué ocasión de verte. Y me he colado, sin invitación. Una podía dejar la botella de agua caliente con toda compostura. Sally Seton había perdido el esplendor. Sin embargo, era extraordinario volverla a ver, mayor, más feliz, no tan atractiva. Se besaron, primero en una mejilla, luego en la otra, junto a la puerta del salón, y Clarissa se dio la vuelta, con la mano de Sally en la suya, y vio sus estancias llenas, oyó el rugido de las voces, vio los candelabros, las cortinas agitadas por el viento, y las rosas que Richard le había traído. Tengo 5 chicos enormes, dijo Sally. Tenía, Sally Seton, el más sencillo egotismo, el más abierto deseo de ser siempre la primera, y Clarissa la amaba por ser todavía así. Una cálida oleada de placer la invadió al pensar en el pasado, y gritó. No puedo creerlo. Pero, he aquí a Wilkins. Wilkins había venido en su busca. Wilkins emitía con voz de imponente autoridad, cual si amonestara a todos los presentes, y la dueña de la casa tuviera que abandonar las frivolidades, un nombre. El primer ministro, dijo Peter Walsh. ¿El primer ministro, de veras?, se preguntó maravillada Ellie Henderson. ¿Cómo gozaría al contárselo a Edith? Uno no se podía reír de él. Tenía aspecto ordinario. Uno hubiera podido ponerlo detrás de un mostrador y comprarle pasteles. Pobre hombre, todo cubierto de bordados en oro. Y, a decir verdad, cuando fue saludando a la gente, primero con Clarissa, y escoltado después, por Richard, lo hizo muy bien. Intentaba parecer alguien. Era divertido contemplarlo. Nadie le prestaba atención. Todos siguieron hablando, pero se advertía a la perfección que todos se daban cuenta, lo sentían hasta los tuétanos, del paso de aquella majestad, del símbolo de aquello que todos representaban, la sociedad inglesa. La vieja Lady Bruton, y también ella presentaba bello aspecto, muy gallarda con sus encajes, salió a la superficie, y se retiraron a una pequeña estancia, que inmediatamente se convirtió en objeto de disimulado interés, de vigilancia, y cierto murmullo, cierto estremecimiento afectó abiertamente a todos, el primer ministro. Señor, el esnobismo de los ingleses, pensó Peter Walsh, en pie en un rincón. Cuánto les gustaba vestir prendas bordadas en oro, y rendir homenaje. Ahí estaba. Forzosamente tenía que ser, y vive Dios que lo era. Hugh Whitbread, husmeando por los lugares en donde se encuentra a los grandes, bastante más gordo, bastante más cano, el admirable Hugh. Parecía que siempre estuviera de servicio, pensó Peter, un ser privilegiado pero reservado, que atesoraba secretos en cuya defensa estaba dispuesto a morir, aun cuando tan solo se trataba de chismorreos distraídamente difundidos por un lacayo de la corte, que publicarían mañana todos los periódicos. Estas eran las nimiedades jugando con las cuales había encanecido, había llegado a las cercanías de la vejez, gozando del respeto y del afecto de todos aquellos que disfrutaban del privilegio de conocer a semejante ejemplar del hombre fruto de las escuelas privadas inglesas. Inevitablemente, uno pensaba cosas así al ver a Hugh. Este era su estilo. El estilo de aquellas admirables cartas que Peter había leído, con miles de millas de mar por medio, en el Times, y había dado gracias a Dios de hallarse lejos de aquella peligrosa charlatanería,
aunque solo fuera para oír el parloteo de los mandriles y las palizas de los coolies a sus esposas. Un joven de aceitunada piel, procedente de alguna universidad, permanecía obsequiosamente al lado de Hugh. Y Hugh le protegería, le iniciaría, le enseñaría a progresar. Sí, porque nada había que le gustara más que prodigar favores, hacer palpitar el corazón de viejas señoras con la alegría de saber que se pensaba en ellas, en su ancianidad, en su aflicción cuando creían que estaban totalmente olvidadas, pero allá iba Hugh en su automóvil, y se pasaba una hora hablándoles del pasado, recordando bagatelas, alabando el pastel hecho en casa, a pesar de que Hugh era hombre que podría comer pasteles con una duquesa siempre que le diera la gana y, a juzgar por su aspecto, probablemente dedicaba mucho tiempo a tan agradable ocupación. Los supremos juzgadores, los dotados de suprema piedad, podían disculparle. Pero Peter Walsh carecía de piedad. Los villanos existen realmente y bien sabía Dios que los canallas que mueren ahorcados por haber hecho papilla a los sesos de una muchacha en un tren hacen menos daño, en total, que Hugh Whitbread y sus amabilidades. Había que verle ahora, de puntillas, avanzando como si bailara, inclinándose y sonriendo, en el instante en que el primer ministro y Lady Bruton salían de la pequeña habitación, con lo que daba a entender a todos que gozaba del privilegio de decir algo privado, a Lady Bruton, al pasar. Lady Bruton se detuvo. Balanceó su hermosa y vieja cabeza. Seguramente le daba las gracias por algún acto de servilismo. Tenía, Lady Bruton, pelotilleros, funcionarios de secundaria importancia en oficinas ministeriales, que le prestaban diligentes servicios, a cambio de los cuales ella les invitaba a comer. Pero Lady Bruton era un fruto del siglo XVIII, y nada se le podía reprochar. Y ahora Clarissa acompañó al primer ministro a través de la sala, contoneándose, esplendorosa, con el señorío de su gris cabellera. Llevaba pendientes y un vestido de sirena, verde plata. Flotando sobre las olas y balanceando la melena parecía tener aún aquel don. Ser, existir, reunirlo todo en el instante al pasar. Giró, se enganchó el echarpe en el vestido de otra mujer, lo desenganchó, rió, lo hizo todo con la más perfecta soltura y con el aire de un ser flotando en su elemento. Pero el paso del tiempo la había rozado, incluso cual a una sirena que contemplara en su espejo el sol poniente en un atardecer muy claro sobre las olas. Había un aliento de ternura. Su severidad, mojigatería, imperturbabilidad, estaban ahora penetradas de calidez, y había en ella, al despedir al fornido hombre con bordados de oro, que hacía cuanto podía, y que buena suerte le acompañara, para parecer importante, una inexpresable dignidad, una exquisita cordialidad, como si deseara lo mejor al mundo entero, y ahora, hallándose en el mismísimo límite de la realidad, tuviera que despedirse. Esto hizo pensar Clarissa a Peter Walsh. Pero no estaba enamorado. Realmente, opinó Clarissa, el primer ministro fue muy amable al acudir. Y, al cruzar la estancia con él, estando allí Sally, y allí Peter, y Richard, muy complacido, con toda aquella gente, quizá propensa a la envidia, Clarissa sintió la embriaguez del momento, aquella dilatación de los nervios del mismísimo corazón, hasta que éste pareció estremecerse, alzarse, ponerse en pie. Sí, pero, a fin de cuentas, era lo que los demás sentían. Esto, sí, por cuanto, si bien era cierto que aquello le gustaba, y que experimentaba aquel cosquilleo y aquella punzada, estas apariencias. Estos triunfos, el buen Peter, por ejemplo, juzgándola tan brillante, tenían cierta vaciedad. Estaban un tanto alejados, no en el corazón. Quizás se debiera a que se estaba haciendo vieja, pero ya no la dejaban tan satisfecha como antes. Y de repente, mientras contemplaba cómo el primer ministro descendía la escalera, el marco dorado del cuadro de Sir Joshua representando a la niña con el manguito le devolvió al instante la imagen de la Killman, su enemiga. Esto era satisfactorio, esto era real. Ah, cómo la odiaba, ardiente, hipócrita, corrupta, con tanto poderío, la seductora de Elizabeth, la mujer que había llegado arrastrándose para robar y profanar. Richard diría, qué tontería. La odiaba, la amaba. Enemigos eran los que una quería, no los amigos, no la señora Durant y Clara, Sir William y Lady Bradshaw, la señorita Trulock y Eleanor Gibson, a la que vio subiendo la escalera hacia ella. Que la buscaran si querían verla. Estaba consagrada a la fiesta. Allí estaba su viejo amigo, Sir Harry. Mi querido Sir Harry, dijo. Y se acercó a aquel gallardo viejo que había pintado más cuadros malos que cualquiera de los otros dos académicos en todo Street. John S. Wood, siempre eran cuadros de ganado vacuno, en pie junto a charcas al ocaso, absorbiendo humedad o expresando, ya que Sir Harry tenía ciertas dotes para representar los movimientos significativos, por el medio de levantar una pata delantera o de enarbolar la cornamenta, la proximidad del desconocido, y todas las actividades de Sir Harry, como cenar fuera de casa o ir a las carreras, estaban basadas en ganado vacuno, en pie, absorbiendo humedad, junto a charcas, al ocaso. ¿De qué se ríen?, le preguntó Clarissa. Ya que Willie Titcomb, Sir Harry y Herbert Ainsty se estaban riendo.
Pero no, Sir Harry no podía contar a Clarissa Dalloway, pese a la mucha simpatía que le tenía. La consideraba un perfecto ejemplar de su tipo y amenazaba con pintarla, sus historias de teatro de variedades. Se burló de su fiesta. Echaba de menos su brandy. Estos círculos, dijo, eran demasiado altos para él. Pero sentía simpatía por Clarissa. La respetaba, a pesar de aquel maldito, difícil y condenable refinamiento de clase alta, que le impedía pedir a Clarissa Dalloway que se sentara en sus rodillas. Y por la escalera subió aquel fantasma vagabundo, aquella vaga fosforescencia, la vieja señora Hilbery, alargando las manos hacia el calor de la risa de Sir Harry, acerca del duque y la lady, que, al oírla desde el otro extremo de la estancia, tuvo la virtud de tranquilizarla con respecto a algo que a veces la preocupaba, cuando se despertaba a primeras horas de la madrugada y no osaba pedir a la criada que le hiciera una taza de té, que es cierto que debemos morir. No quieren contarnos sus historietas, dijo Clarissa. Querida Clarissa, exclamó la señora Hilbery. Esta noche, dijo la señora Hilbery, Clarissa era exactamente igual que su madre el día en que la vio por primera vez, paseando por un jardín con un sombrero gris. Y, realmente, a Clarissa se le llenaron de lágrimas los ojos. Su madre, paseando por un jardín. Pero Clarissa tenía que dejarlos. Porque allí estaba el profesor Brierly, quien daba conferencias sobre Milton, hablando con el pequeño Jim Hottori, que era incapaz, ni tan siquiera para acudir a una fiesta como la presente, de escoger un chaleco y una corbata que armonizaran, o de conseguir no llevar el cabello de punta, e incluso a aquella distancia Clarissa pudo percibir que discutían. Sí, ya que el profesor Brierly era un bicho raro. Con todos aquellos títulos, honores y ciclos de conferencias mediando entre él y los escritorzuelos, se daba instantáneamente cuenta de los ambientes que no eran propicios a su extraño conjunto de características, a su prodigiosa erudición y timidez, a su helado encanto sin cordialidad, su inocencia mezclada con esnobismo. Y temblaba cuando, gracias al alborotado cabello de una señora o a las botas de un jovenzuelo, se daba cuenta de la existencia de un submundo, digno de todo respeto, sin duda alguna, de rebeldes, de jóvenes ardientes, de presuntos genios, y daba a entender, con una leve sacudida de la cabeza, con un respingo, el valor de la moderación, de cierto leve conocimiento de los clásicos, a fin de comprender a Milton. El profesor Brierly, vio Clarissa, no coincidía con el pequeño Jim Houghton, que lucía calcetines rojos, porque tenía los negros en la lavandería, en lo referente a Milton. Clarissa los interrumpió. Clarissa dijo que le gustaba Bach. A Houghton también. Este era el vínculo entre los dos, y Houghton, poeta muy malo, siempre estimó que la señora Dalloway era, con mucho, la mejor entre las grandes damas que se interesaban por el arte. Era raramente exigente. En cuanto a música hacía referencia, era puramente impersonal. Resultaba un tanto pedante. Pero, cuán encantador era su aspecto. Cuán agradable el ambiente que había sabido dar a su casa, salvo el fallo de que hubiera profesores. Clarissa acariciaba la idea de tomar a Houghton por su cuenta y sentarlo al piano en la estancia del fondo, ya que era un pianista divino. Pero el ruido, dijo Clarissa. El ruido. Indicio del éxito de una fiesta. Y tras inclinar cortésmente la cabeza, el profesor se retiró con delicadeza. Sabe todo, absolutamente todo lo referente a Milton, dijo Clarissa. Y Houghton, que sabía imitar al profesor en todo instante, al profesor hablando de Milton, al profesor hablando de moderación, al profesor retirándose con delicadeza, dijo, de veras. Pero tenía que hablar con aquellos dos, dijo Clarissa, Lord Gayton y Nancy Blow. Y no era que aquellos dos contribuyeran al ruido de la fiesta. No hablaban, perceptiblemente, mientras permanecían en pie, el uno al lado del otro, junto a la cortina amarilla. Pronto se irían a otra parte, juntos, y nunca tenían gran cosa que decir, fueran cuales fueren las circunstancias. Tenían apariencia, y esto era todo. Bastaba. Tenían una apariencia tan limpia, tan sólida, ella con esplendor de melocotón, gracias a los polvos y la pintura, pero él lavado y refrotado, con ojos de pájaro, de manera que no había pelota que le pasara desapercibida, ni golpe que le sorprendiera. Golpeaba, saltaba, con exactitud, sobre el propio terreno. Las bocas de las jacas temblaban al término de sus riendas. Tenía honores, ancestrales monumentos, banderas colgando en la iglesia de sus tierras. Tenía deberes, tenía arrendatarios, tenía madre y hermanas. Se había pasado el día en Lord. Ese y de esto hablaban los dos. De cricket, de primos y de películas, cuando la señora Dalloway llegó junto a ellos. Lord Gayton le tenía enorme simpatía. Y la señorita Blow, igual. Eran encantadores los modales de Clarissa Dalloway. Es angelical que hayan venido. Es delicioso, dijo Clarissa. A Clarissa le gustaban los lores, le gustaba la juventud, y Nancy, vestida a precios enormes por los más grandes artistas de París, estaba allí ante ella, de tal modo que parecía que su cuerpo hubiera dado nacimiento, por propia voluntad, espontáneamente, a los verdes volantes. Quería que hubiera baile, dijo Clarissa.
Sí, porque los jóvenes no saben hablar. ¿Y por qué han de saber? Sí, gritar, abrazarse, divertirse, levantarse al alba, dar azúcar a las jacas, besar y acariciar el hocico de adorables perros chinos, y, luego, ágiles y fuertes, tirarse de cabeza y nadar. Pero los enormes recursos del idioma inglés, el poder que confiere, a fin de cuentas, de comunicar sentimientos, a la edad de aquel par, ella y Peter se hubieran pasado la velada discutiendo, no eran para ellos. Se solidificarían jóvenes. Tratarían con bondad sin límite a las gentes de la finca, pero, solos, quizá fueran aburridos. Qué lástima, dijo ella. Tenía esperanzas de que se bailara. Habían sido extraordinariamente amables al acudir. Pero, ¿cómo hablar de baile? Las estancias estaban atestadas. Y allí estaba la vieja tía Elena con su chal. Tenía que dejarles, a Lord Gayton y a Nancy Blow. Allí estaba la vieja señorita Parry, su tía. Porque la señorita Elena Parry no había muerto, la señorita Parry estaba viva. Tenía más de 80 años. Subió la escalera despacio, con un bastón. Fue sentada en una silla. Richard Dalloway se encargó de ello. Las personas que habían conocido Birmania en los 70 eran siempre conducidas junto a ella. ¿A dónde había ido Peter? Antes eran muy buenos amigos. Ante la mención de la India, e incluso de Ceilán, los ojos de la señorita Parry, solo uno era de vidrio, adquirieron despacio profundidad, se hicieron azules, contemplaron, no seres humanos. Neo guardaba tiernos recuerdos, ni orgullosas ilusiones, con respecto a virreyes, generales, motines, sino que vieron orquídeas, collados de alta montaña, y se vieron a sí misma transportada a espaldas de culis, en los 60, por solitarios picachos, o descendiendo para arrancar orquídeas, sorprendentes flores jamás vistas anteriormente. Que pintaba la acuarela, indomable inglesa, inquieta cuando la guerra la molestaba dejando caer una bomba, por ejemplo, ante la puerta de su casa, arrancándola de su profunda meditación sobre las orquídeas y sobre su propia figura viajando en los 60 por la India. Pero allí estaba Peter Walsh. Ven y háblale de Birmania a tía Elena, dijo Clarissa. Y todavía no había conversado ni media palabra con ella en toda la velada. Conduciéndole hacia la tía Elena, con su blanco chal y su bastón, Clarissa dijo, hablaremos más tarde. Y Clarissa dijo, Peter Walsh. Nada significó. Clarissa la había invitado. Era fatigoso, había mucho ruido, pero Clarissa la había invitado. Y por esto había acudido. Era una lástima que Richard y Clarissa vivieran en Londres. Aunque solo fuera por la salud de Clarissa, más les valdría vivir en el campo. Pero a Clarissa siempre le había gustado la vida de sociedad. Ha estado en Birmania, dijo Clarissa. Ah, la anciana no pudo resistirse a recordar lo que Charles Darwin había dicho del librito que ella escribió sobre las orquídeas de Birmania. Clarissa tenía que hablar con Lady Bruton. No cabía duda de que ahora su libro sobre las orquídeas de Birmania estaba olvidado, pero de él se publicaron 3 ediciones antes de 1870, dijo a Peter. Ahora lo recordó. Había estado en Burton, y él la había abandonado, recordó Peter Walsh, sin decirle ni una palabra, en la sala de estar, aquella noche en que Clarissa le invitó a ir a remar. Richard lo ha pasado deliciosamente en el almuerzo de este mediodía, dijo Clarissa a Lady Bruton. Richard me ha sido de la más grande utilidad, contestó Lady Bruton. Me ha ayudado a escribir una carta. ¿Y cómo estamos de salud? Oh, perfectamente. Lady Bruton detestaba que las esposas de los políticos estuvieran enfermas. Ahí está Peter Walsh, dijo Lady Bruton. Porque jamás se le ocurría nada que decir a Clarissa, pese a que sentía simpatía por ella. Clarissa atesoraba gran cantidad de buenas cualidades, pero ella y Clarissa no tenían nada en común. Hubiese sido mejor que Richard se hubiera casado con una mujer con menos encanto y que le hubiera ayudado un poco más en su trabajo. Richard había perdido la ocasión de ser miembro del gabinete. Ahí está Peter Walsh, dijo, estrechando la mano de aquel agradable pecador, de aquel tipo tan competente que hubiera debido ganarse un prestigio, pero que no lo había hecho, siempre con problemas de mujeres. Y, desde luego, allí estaba también la vieja señorita Parry. Maravillosa anciana. Lady Bruton estaba en pie junto a la silla de la señorita Parry, espectral granadero vestido de negro, e invitaba a Peter Walsh a almorzar, cordial, pero sin decir tonterías, sin recordar absolutamente nada acerca de la flora y la fauna de la India. Había estado allá, desde luego, había vivido allá, bajo 3 virreyes. Estimaba que algunos civiles indios eran individuos insólitamente decentes, pero qué tragedia, el estado en que se hallaba la India. El primer ministro acababa de contárselo. A la vieja señorita Parry, arrebujada en su chal, le importaba un pimiento lo que el primer ministro acababa de decirle a Lady Bruton, y a Lady Bruton le gustaría saber la opinión de Peter Walsh, acabado de llegar del mismo centro de los acontecimientos, y le presentaría a Sir Sampson, porque realmente le impedía dormir por la noche aquella locura, aquella perversidad cabía decir, ya que era hija de un soldado. Ahora era ya una vieja que de poco servía.
Pero su casa, su servidumbre y su buena amiga Millie Brush la recordaba. Estaban siempre dispuestos a prestar ayuda, en el caso de que pudieran ser de utilidad. Lady Bruton nunca hablaba de Inglaterra, pero esta isla de hombres, esta tan querida tierra, se hallaba en su sangre, sin necesidad de leer a Shakespeare, y si alguna vez hubo una mujer capaz de llevar el casco y disparar el arco, capaz de conducir tropas al ataque, de mandar con indómita justicia bárbaras hordas, y de yacer desnarigada bajo un escudo en una iglesia, o de merecer un montículo cubierto de césped en una primitiva ladera, esta mujer era Millicent Bruton. Privada por su sexo, o por cierta deficiencia, de la facultad lógica, le era imposible escribir una carta al Times. Tenía la idea del imperio siempre al alcance de la mano, y su frecuente trato con esta acorazada deidad le había infundido su rigidez de baqueta, la robustez de su comportamiento, de manera que no cabía imaginarla, ni siquiera en la muerte, alejada de su tierra, o vagando por territorios en los que no flameara, aunque fuera espiritualmente, la bandera de la Union Jack. No ser inglesa, siquiera entre los muertos, no, no. Imposible. Pero era aquella mujer Lady Bruton, a la que antes solía tratar. Era aquel hombre Peter Walsh encanecido, se preguntaba Lady Rossiter, que antes fue Sally Seton. Ciertamente, aquella era la anciana señorita Parry, la vieja tía siempre enojada, cuando ella pasaba temporadas en Burton. Nunca olvidaría el día en que recorrió un pasillo desnuda, y la señorita Parry la mandó llamar. Y Clarisa. Oh, Clarisa. Sally la cogió del brazo. Clarisa se detuvo a su lado. Pero no puedo quedarme, dijo. Volveré luego. Esperadme. Y miró a Peter y a Sally. Con estas palabras quiso decir que debían esperar hasta que todos los demás se hubieran ido. Mirando a sus viejos amigos, Sally y Peter, que se estrechaban la mano, mientras Sally, recordando sin duda el pasado, reía, Clarisa dijo: Volveré. Pero la voz de Sally Seton había perdido aquella arrebatadora riqueza de antaño. Sus ojos no brillaban ahora cual solían brillar cuando fumaba cigarros, cuando corría por un pasillo, para buscar una esponja, totalmente desnuda, y Ellen Atkins preguntó: ¿y si los caballeros la hubieran visto? Pero todos la perdonaban. Robó un pollo de la despensa porque una noche tuvo hambre, fumaba cigarros en el dormitorio, dejó un libro de incalculable valor en la terraza. Pero todos la adoraban, salvo papá, quizá. Era su cordialidad, era su vitalidad, pintaba, escribía. Las viejas del pueblo, incluso hasta ahora, siempre preguntaban por su amiga, la del manto rojo, que tan lista parecía. Acusó a Hugh Whitbread, nada menos que a Hugh Whitbread, y allí estaba su viejo amigo Hugh, hablando con el embajador de Portugal, de besarla en la sala de fumar, a fin de castigarla por haber dicho que las mujeres debieran tener derecho a votar. Sally había dicho que hombres vulgares lo tenían. Y Clarisa recordaba que tuvo que convencerla de que no debía denunciar a Hugh en la reunión familiar, de lo cual era muy capaz debido a su audacia, su temeridad, su melodramático amor a ser el centro de todo y a hacer escenas, lo cual, solía pensar Clarisa, la llevaría a una horrible tragedia, a la muerte, al martirio, pero, por el contrario, se había casado, de modo totalmente imprevisible, con un hombre calvo, siempre con una gran flor en el ojal, que, según se decía, tenía fábricas de tejidos de algodón en Manchester. Y Sally tenía 5 hijos. Sally y Peter se habían sentado juntos. Hablaban, y parecía lo más lógico, el que hablaran. Seguramente recordarían el pasado. Con aquellos dos, más que con Richard incluso, compartía Clarisa el pasado. El jardín, los árboles, el viejo Joseph Breitkopf cantando música de Brahms sin pizca de voz, el papel de la pared de la sala de estar, el olor de las esteras. Sally sería siempre parte de aquello. Peter también lo sería. Pero tenía que dejarles. Allí estaba el matrimonio Bradshaw, al que no tenía simpatía. Tenía que acercarse a Lady Bradshaw, de gris y plata, balanceándose como una foca en el borde de su piscina, pidiendo a ladridos invitaciones a duquesas. La típica esposa del hombre triunfador tenía que acercarse a Lady Bradshaw y decirle. Pero Lady Bradshaw se le adelantó. Hemos llegado escandalosamente tarde, querida señora Dalloway. Casi no nos atrevíamos a venir. Y Sir William Bradshaw, que tenía un aspecto muy distinguido, con su cabello gris y sus ojos azules, dijo que sí, no habían podido resistir la tentación. Hablaba con Richard, seguramente acerca de una ley que deseaban fuera aprobada por la Cámara de los Comunes. ¿Por qué la visión de Sir William hablando con Richard la había espeluznado? Aquel hombre parecía lo que era un gran médico. Un hombre que, sin la menor duda, se encontraba en el primer lugar entre los de su profesión, muy poderoso, algo cansado. Porque había que pensar en los casos con que se enfrentaba, gente en las más profundas cimas de la desdicha, gente al borde de la locura, maridos y esposas. Tenía que decidir asuntos de aterradora dificultad. Sin embargo, lo que Clarisa sentía era que no le gustaría que aquel hombre la viera desdichada. No, aquel hombre no. ¿Y cómo le va a su hijo en Eton? Le preguntó Clarisa a Lady Bradshaw.
Lady Bradshaw dijo que precisamente ahora, por culpa de las paperas, no había podido jugar en el equipo de fútbol. Pensaba que esto había disgustado a su padre más que al chico, ya que aquel era, dijo, como un niño grande. Clarissa miró a Sir William, que estaba hablando con Richard. No parecía un niño. No, ni mucho menos. En cierta ocasión, Clarissa había ido, con otra persona, a pedirle consejo. Y Sir William acertó del todo, mostró un sentido común extraordinario. Pero, santo cielo, qué alivio al encontrarse de nuevo en la calle. Recordaba que había un pobre infeliz, sollozando, en la sala de espera. Pero Clarissa no sabía qué era exactamente lo que le desagradaba en Sir William. Richard estuvo de acuerdo con ella, no le gustaba su gusto, su olor. Pero era extraordinariamente eficaz. Hablaban de aquella ley. Sir William, bajando la voz, hizo referencia a cierto caso. Y este caso guardaba estrecha relación con lo que antes había dicho respecto a los efectos tardíos del shock psíquico que padecían algunos combatientes. La nueva ley debía tenerlo en cuenta. Bajando la voz, arrastrando a la señora Dalloway al interior del refugio de una comunidad femenina, de un común orgullo de las ilustres cualidades de sus respectivos maridos, y de su lamentable tendencia a trabajar en exceso, Lady Bradshaw, pobre gallina, no se le podía tener antipatía, dijo en un murmullo que, precisamente cuando nos disponíamos a salir de casa, han llamado por teléfono a mi marido, un caso muy triste. Un joven, esto era lo que Sir William contaba al señor Dalloway, se había matado. Había estado en el ejército. Oh, pensó Clarissa, en medio de mi fiesta, he aquí a la muerte, pensó. Se fue a la pequeña estancia en la que el primer ministro había entrado en compañía de Lady Bruton. Quizás allí hubiera alguien. Pero no había nadie. Los sillones conservaban aún las huellas dejadas por el primer ministro y por Lady Bruton, ella vuelta con deferencia hacia él, y él solemnemente sentado, con autoridad. Habían hablado de la India. No había nadie. El esplendor de la fiesta cayó al suelo, tan raro fue entrar allí, sola, con sus galas. ¿Qué derecho tenían los Bradshaw a hablar de muerte en su fiesta? Un joven se había matado. Y de ello hablaron en su fiesta, los Bradshaw hablaron de muerte. Se había matado, sí, pero ¿cómo? El cuerpo de Clarissa siempre lo revivía, en el primer instante, bruscamente cuando le contaban un accidente, se le inflamaba el vestido, le ardía el cuerpo. Se había arrojado por una ventana. Como un rayo subió el suelo. A través de él, penetrantes, hirientes, pasaron los enmohecidos clavos. Quedó allí yacente, con un plop, 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 en el cerebro, y luego vino el ahogo de las tinieblas. Así lo vio. Pero, ¿por qué lo había hecho? Y los Bradshaw hablaron de ello en su fiesta. En cierta ocasión, Clarissa había arrojado un chelín a las aguas de la Serpentín, nada más. Pero aquel joven había arrojado cuanto era. Ellos seguían viviendo, tendría que regresar. Las estancias estaban aún atestadas, la gente seguía llegando. Ellos durante todo el día había estado pensando en Burton, en Peter, en Sally, envejecerían. Había una cosa que importaba, una cosa envuelta en parloteo, borrosa, oscurecida en su propio vivir, cotidianamente dejada caer en la corrupción, las mentiras, el parloteo. Esto lo había conservado aquel joven. La muerte era desafío. La muerte era un intento de comunicar, y la gente sentía la imposibilidad de alcanzar el centro que místicamente se les hurtaba, la intimidad se paraba, el entusiasmo se desvanecía, una estaba sola. Era como un abrazo, la muerte. Pero aquel joven que se había suicidado, se lanzó guardando en sí su tesoro. Si ahora muriera, sería extremadamente feliz, se dijo Clarissa en cierta ocasión bajando la escalera, vestida de blanco. Pero también estaban los poetas y los pensadores. Y cabía la posibilidad de que aquel joven tuviera esta pasión, y hubiera acudido a Sir William Bradshaw, gran médico, aun cuando oscuramente malvado, sin sexo o apetitos, muy cortés con las mujeres, pero capaz de indescriptibles ofensas, cual la de violar el alma, exactamente, la posibilidad de que aquel joven hubiera acudido a Sir William Bradshaw, y éste le hubiera causado dicha impresión, con su poderío, y quizás el joven había dicho, ahora Clarissa lo sentía realmente, la vida es intolerable. Hacen intolerable la vida, los hombres así. Luego, Clarissa lo había sentido precisamente aquella mañana, estaba el terror, la abrumadora incapacidad de vivir hasta el fin esta vida puesta por los padres en nuestras manos, de andarla con serenidad. En las profundidades del corazón había un miedo terrible. Incluso ahora, muy a menudo, si Richard no hubiera estado allí, leyendo el Times, de manera que ella podía recogerse sobre sí misma, como un pájaro, y revivir poco a poco, lanzando rugiente a lo alto aquel inconmensurable deleite frotando palo con palo, una cosa con otra, Clarissa hubiera muerto sin remedio. Ella había escapado, pero aquel joven se había matado. En cierta manera, esto era su desastre, su desdicha. Era su castigo el ver hundirse y desaparecer aquí a un hombre, allá a una mujer, en esa profunda oscuridad, mientras ella estaba obligada a permanecer aquí con su vestido de noche. Había intrigado, había hecho trampas. Nunca había sido totalmente admirable.
Había deseado el éxito, Lady Bexborough y todo lo demás. Y, en cierta ocasión, había paseado por la terraza en Burton. Raro, increíble, jamás había sido tan feliz. Nada podía serlo bastante lento, nada podía durar demasiado. No había placer que pudiera igualar, pensó mientras rectificaba la posición de los sillones, empujaba un libro adentrándolo en la estantería, haber terminado con los placeres de la juventud, haberse perdido en el proceso de vivir, haber hallado el proceso de vivir, con un estremecimiento delicioso, mientras el sol nacía, el día moría. Muchas veces había salido en Burton, mientras todos hablaban, a contemplar el cielo, o se había fijado en él, visto por entre los hombros de la gente durante la cena, y lo había contemplado en Londres cuando no podía dormir. Se acercó a la ventana. Por loca que la idea pareciera, algo de ella contenía aquel cielo de su tierra, aquel cielo sobre Westminster. Entreabrió las cortinas, miró. ¡Oh, qué sorpresa! Desde la estancia del frente, la vieja dama la miraba rectamente. Se disponía a acostarse. Y el cielo. Será un cielo solemne, había pensado, será un cielo crepuscular, apartando bellamente la cara. Pero allí estaba, cenicientamente pálido, cruzado por rápidas nubes, vastas y deshilachadas. Era algo nuevo para ella. Seguramente se había levantado viento. Y se disponía a acostarse en la estancia del frente. Era fascinante contemplarla, yendo de un lado para otro, contemplar a la anciana cruzando el cuarto, acercándose a la ventana. ¿Podía la anciana verla a ella? Era fascinante, con gente todavía riendo y gritando en el salón, contemplar cómo aquella vieja, tan serenamente, se disponía a acostarse sola. Ahora empujó la persiana. El reloj comenzó a sonar. El joven se había matado, pero Clarisa no le compadecía. Con el reloj dando la hora, 1, 2, 3, no se compadecía de él, con todo lo que estaba ocurriendo. Ahora, la vieja dama había apagado la luz. La casa entera estaba ahora a oscuras, con todo aquello ocurriendo, repitió, y a su mente acudieron las palabras: no temas más al ardor del sol. Debía regresar al lado de aquella gente. Pero qué noche tan extraordinaria. En cierta manera, se sentía muy parecida a él, al joven que se había matado se alegraba de que se hubiera matado, que lo hubiera arrojado lejos, mientras ellos seguían viviendo. El reloj daba las horas. Los círculos de plomo se disolvieron en el aire. Pero debía regresar, debía reunirse con ellos, debía ir al encuentro de Sally y Peter. Y entró, procedente de la pequeña estancia. Pero, ¿dónde está Clarisa?, dijo Peter. Estaba sentado en el sofá, con Sally. Después de tantos años, realmente no podía llamarla Lady Rossiter. ¿Dónde se ha metido esa mujer? ¿Dónde está Clarisa?, preguntó. Sally suponía, y a pesar de todo Peter también, que allí había gente importante, políticos, a quienes ni ella ni él conocían, como no fuera de haberlos visto en los periódicos, con quienes Clarisa tenía que ser amable, tenía que conversar. Estaba con ellos. Sin embargo, ahí estaba Richard Dalloway sin entrar en el gabinete. No había triunfado, suponía Sally. Bueno, en realidad, ella rara vez leía los periódicos. A veces, mencionaban el nombre de Richard. Pero, en fin, ella llevaba una vida solitaria, en la selva, como diría Clarisa, entre grandes comerciantes, grandes fabricantes, entre hombres que, a fin de cuentas, hacían cosas. Y también ella había hecho cosas. Tengo 5 hijos, le dijo a Peter. Señor, señor, cuánto había cambiado Sally, la ternura maternal, y también el egotismo anejo. La última vez que se vieron, recordó Peter, fue entre las coliflores a la luz de la luna, con hojas como bronce áspero, dijo Sally, con su instinto literario, y Sally cogió una rosa. Sally le hizo pasear con ella, arriba y abajo, aquella horrorosa noche, después de la escena junto a la fuente. Él tenía que coger el tren de medianoche. Santo cielo, y había llorado. Esta era su vieja costumbre, abrir el cortaplumas, pensó Sally, sí, siempre abriendo y cerrando el cortaplumas, cuando se excitaba. Habían sido muy amigos, ella y Peter Walsh, cuando él estaba enamorado de Clarisa, y entonces se produjo aquella horrible y ridícula escena, centrada en Richard Dalloway, durante el almuerzo. Ella llamó Wickham a Richard. ¿Y por qué no se podía llamar Wickham a Richard? Pero Clarisa se sulfuró. Y realmente, desde entonces, no se habían vuelto a ver, Clarisa y ella, como no fuera 5 o 6 veces, quizás, en los últimos 10 años. Y Peter Walsh se fue a la India, y a oídos de Sally llegaron vagos rumores de que era desdichado en su matrimonio, e ignoraba si Peter tenía hijos o no, pero no podía preguntárselo porque Peter había cambiado. Tenía aspecto encogido, aunque más amable, consideraba a Sally, y sentía verdadero afecto hacia él, porque había quedado unido a su juventud, y todavía conservaba ella un librito de Emily Bronte, que él le había regalado, y, si no se equivocaba, tenía intenciones de dedicarse a escribir. Sí, en aquellos tiempos, Peter quería escribir. Abriendo la mano, su firme y bien formada mano, sobre la rodilla, de una manera que Peter recordaba, Sally le preguntó: ¿has escrito? Ni media palabra. Y Sally rió. Todavía tenía atractivo, todavía era un personaje, Sally Seton. Pero, ¿quién era aquel Rossiter?
Lucía 2 camelias, el día en que se casó, esto era todo lo que Peter sabía de él. Clarissa le escribió, diciéndole, tienen millones de criados e invernaderos sin número, o algo parecido. Con una carcajada, Sally lo reconoció, sí, tengo 10.000 al año. Aunque no recordaba si era antes o después de pagar los impuestos, ya que su marido, al que quiero que conozcas, dijo, y que te será simpático, se encargaba de aquellos asuntos. Y Sally, antes, estaba siempre en las últimas. Tuvo que empeñar el anillo de su bisabuelo, regalo de María Antonieta, ¿no era así?, para poder ir a Burton. Oh, sí, Sally lo recordaba, todavía lo tenía, un anillo de rubíes que María Antonieta había regalado a su bisabuelo. En aquellos días jamás tenía ni un penique e ir a Burton siempre representaba para ella un gasto tremendo. Pero ir a Burton había tenido gran importancia para ella, ya que la había conservado en su sano juicio, creía, tan desgraciada era en su hogar. Pero aquello pertenecía al pasado, y ahora ya había terminado, dijo. Y el señor Parry había muerto, y la señorita Parry aún vivía. En su vida se había llevado una sorpresa mayor, dijo Peter. Creía, con toda certeza, que la señorita Parry había muerto. Y el matrimonio había sido un éxito, suponía Sally. Y aquella joven tan hermosa y tan segura de sí misma, allí, junto a la cortina, vestida de color de rosa, era Elizabeth. Era como un álamo, era como un río, era como un jacinto, pensaba Willie Titcomb. Oh, cuánto mejor vivir en el campo y hacer lo que le gustaba. Ahora oía a su pobre perro aullando, y Elizabeth estaba segura. No se parecía ni pizca a Clarissa, dijo Peter Walsh. Oh, Clarissa, dijo Sally. Lo que Sally sentía era simplemente esto. Estaba tremendamente en deuda con Clarissa. Habían sido amigas, no conocidas, amigas, y todavía podía ver a Clarissa, toda de blanco, yendo de un lado para otro, en la casa, con las manos llenas de flores. Hasta el presente, la planta del tabaco le traía el recuerdo de Burton. Pero, ¿lo comprendía Peter? A Clarissa le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? Tenía un encanto extraordinario. Pero, con franqueza, y Sally consideraba que Peter era un viejo amigo, un verdadero amigo, ya que acaso la ausencia importaba, acaso la distancia importaba. A menudo había querido, Sally, mandarle una carta, pero la rasgó, aunque estimaba que Peter comprendería, ya que la gente comprende sin que las cosas se digan, cual uno se da cuenta al hacerse mayor, y mayor era ella, ya que aquella tarde había visitado a sus hijos en Eton, que tenían paperas, con total franqueza, ¿cómo pudo Clarissa hacer aquello? Casarse con Richard Dalloway, un deportista a quien solo le gustaban los perros. Literalmente, cuando entraba en un cuarto, olía a establo. Y, luego, todo esto. Sally agitó la mano. Allí iba Hugh Whitbread, pasando ante ellos con su chaleco blanco, oscuro, gordo, ciego, ajeno a cuanto aparentaba, salvo la propia estima y la comodidad. A nosotros no nos reconocerá, dijo Sally. Y, realmente, a Sally le faltó el valor necesario de modo que aquel era Hugh. El admirable Hugh. ¿Y qué hace?, le preguntó a Peter. Lustraba los zapatos del rey o contaba las botellas de Windsor, repuso Peter. Peter no había perdido aún su mordacidad. Pero Sally debía hablar con franqueza, dijo Peter. Aquel beso, el beso de Hugh. En los labios, le aseguró Sally, en la sala de fumar, una tarde. Furiosa fue a decírselo inmediatamente a Clarissa. Hugh no hace estas cosas, dijo Clarissa, el admirable Hugh. Los calcetines de Hugh eran, sin excepción, los más hermosos que había visto en su vida. Y su traje de etiqueta. Perfecto. ¿Tenía hijos? Todos los que se encuentran aquí tienen 6 hijos en Eton, le dijo Peter, salvo él. Él, a Dios gracias, no tenía hijos. No tenía hijos, ni hijas, ni esposa. Bueno, pues no parecía importarle, dijo Sally. Parecía más joven, pensó Sally, que todos los demás. Pero en muchos aspectos, fue una cosa muy tonta, dijo Peter, el casarse como él se casó. Punto era una perfecta tontaina, dijo. Pero, lo pasamos estupendamente. ¿Pero cómo podía ser? Preguntó Sally, ¿qué quería decir con aquellas palabras? Y cuán raro era conocer a Peter y no saber nada de cuanto le había ocurrido. ¿Lo había dicho por orgullo? Muy probablemente, ya que a fin de cuentas tenía que ser irritante para él, pese a que era un ser raro, una especie de fantasma, no un hombre ordinario. Tenía que producirle sensación de soledad, a su edad, no tener un hogar, un lugar al que ir. Pero Peter tenía que pasar semanas y semanas en casa de ella. Desde luego, así lo haría, le gustaría mucho ir invitado a su casa, y así fue como salió a colación. En todos aquellos años, ni una sola vez la habían visitado los Dalloway. Una y otra vez los habían invitado. Clarissa, porque fue Clarissa, desde luego, no quiso ir. Ya que, dijo Sally, Clarissa era en el fondo una snob, y, realmente, había que admirar el snobismo. Y esto era lo que se interponía entre ellas, pensaba Sally con toda seguridad. Clarissa pensaba que ella había hecho un mal matrimonio, debido a que su marido, y de ello estaba Sally orgullosa. Era hijo de un minero. Hasta el último penique lo había ganado por sí mismo.
De niño, la voz de Sally tembló, había transportado grandes sacos. Y así seguiría Sally, pensaba Peter, hora tras hora. El hijo del minero. La gente pensaba que había hecho un mal matrimonio. Sus 5 hijos. ¿Y qué era aquella otra cosa? Plantas, hortensias, lilas, rarísimas azucenas que nunca florecen al norte del canal de Suez, pero que ella, con la ayuda de un jardinero, en un jardín cercano a Manchester, había logrado que florecieran, y tenía grandes cantidades de ellas, realmente grandes cantidades. Bueno, Clarissa había escapado a todo eso siendo poco maternal. Era Clarissas no. Sí, en muchos aspectos. ¿Y dónde se había metido Clarissa todo este tiempo? Se hacía tarde. Sí, cuando me enteré de que Clarissa daba una fiesta, dijo Sally. Pensé que no podía dejar de ir, que tenía que volverla a ver, y me alojo en una casa de Victoria Street, prácticamente al lado. Y por esto he venido sin invitación. Pero dime, susurró, ¿quién es esta? Era la señora Hilbery, en busca de la puerta. Qué tarde se estaba haciendo. Y, murmuró la señora Hilbery, a medida que se hacía tarde, a medida que la gente se iba, una descubría viejos amigos, tranquilos lugares y rincones, y las más hermosas vistas. ¿Acaso sabían, se preguntó la señora Hilbery, que les rodeaba un jardín encantado? Luces y árboles, maravillosamente esplendentes lagos y el cielo. Solo unas pocas linternas japonesas, había dicho Clarissa, en el jardín trasero. Pero Clarissa era una maga. Se trataba de un parque. Y ella no conocía sus nombres, pero sabía que eran amigos, amigos sin nombre, canciones sin palabras, siempre los mejores. Pero había tantas puertas, tantos lugares imprevistos, que no encontraba el camino de salida. Es la señora Hilbery, dijo Peter Walsh. Pero, ¿quién era aquella? La señora que había estado toda la velada en pie junto a la cortina, sin hablar. Peter conocía aquella cara, la relacionaba con Burton. ¿No era aquella la señora que cortaba ropa interior en la gran mesa junto a la ventana? ¿No se llamaba Davidson? Es Ellie Henderson, dijo Sally. Realmente, Clarissa la trataba con mucha dureza. Era una prima de Clarissa, muy pobre. Clarissa trataba con dureza a la gente. Bastante, dijo Peter. Sin embargo, dijo Sally, con su manera emotiva, en un arrebato de aquel entusiasmo que a Peter le solía gustar, pero que ahora temía un poco, tan efusiva podía Sally llegar a ser, cuán generosa era Clarissa con sus amigos, lo cual muy rara vez se daba en la gente, y a veces, por la noche, o el día de Navidad cuando Sally pasaba revista a las bendiciones recibidas, ponía siempre aquella amistad en primer lugar. Eran jóvenes, esto era. Clarissa tenía el corazón puro, esto era. Peter la juzgaba sentimental, y lo era, porque había llegado a considerar que lo único que valía la pena decir era lo que una sentía. La inteligencia era una tontería. Una debe decir, sencillamente, lo que siente. Pero yo no sé lo que siento, dijo Peter Walsh. Pobre Peter, pensó Sally. ¿Por qué no venía Clarissa y hablaba con ellos? Esto era lo que Peter deseaba. Y Sally lo sabía. Durante todo el rato, Peter no hizo más que pensar en Clarissa, mientras jugueteaba con el cortaplumas. No había encontrado la vida sencilla, dijo Peter. Sus relaciones con Clarissa no habían sido sencillas. Le habían estropeado la vida, dijo. Los dos habían sido tan íntimos amigos, él y Sally, que era absurdo no decirlo. Uno no podía enamorarse 2 veces, dijo Peter, ¿y qué podía Sally decir ante esto? De todos modos, más valía haber amado, pero Peter la juzgaría sentimental, ya que siempre había sido hombre de criterio exigente. Peter tenía que ir a su casa y pasar una temporada con ellos en Manchester. Todo esto es muy cierto, dijo Peter. Todo muy cierto. Le gustaría mucho ir allá y pasar una temporada con ellos, tan pronto hubiera hecho lo que tenía que hacer en Londres. Y Clarissa le había querido más de lo que jamás había querido a Richard. Sally estaba convencida. No, 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 dijo Peter. Sally no hubiera debido decirlo, había ido demasiado lejos. Allí estaba aquella excelente persona, al otro extremo de la estancia, conversando, el mismo de siempre, el simpático y querido Richard. ¿Con quién hablaba?, preguntó Sally. ¿Quién era aquel caballero de tan distinguido aspecto? Por vivir en la selva, sentía una insaciable curiosidad de saber quién era cada cual. Pero Peter no lo sabía. No le gustaba su aspecto, dijo Peter, seguramente sería un ministro. De todos ellos, dijo Peter, Richard le parecía el mejor, el más desinteresado. ¿Pero qué ha hecho?, preguntó Sally. Labor pública, suponía Sally. ¿Y eran felices, juntos? Preguntó Sally. Ella, Sally, era extremadamente feliz, ya que, reconoció, nada sabía de ellos, y solo llegaba a conclusiones gratuitas, como suele ocurrir, por cuanto que sabe una, siquiera de la gente con la que se convive a diario, preguntó. ¿Acaso no somos todos prisioneros? Sally había leído una obra teatral maravillosa referente a un hombre que arañaba el muro de su celda, y Sally había pensado que así era la vida, que uno rascaba un muro. Decepcionada de las relaciones humanas, la gente era muy difícil, a menudo iba a su jardín, y las flores le daban una paz que los hombres y las mujeres jamás le habían proporcionado. Pero no.
A Peter no le gustaban las coles. Prefería los seres humanos, dijo Peter. Realmente, los jóvenes son hermosos, dijo Sally, observando a Elizabeth en trance de cruzar la estancia. Qué diferente de Clarissa a su edad. ¿Podía Peter decir algo de ella? La muchacha no abría la boca. Poco, todavía, reconoció Peter. Era como un lirio, dijo Sally, como un lirio junto a un lago. Pero Peter no estaba de acuerdo en que nada sabemos. Lo sabemos todo, dijo, al menos. Él. Pero estos dos, murmuró Sally, estos dos que ahora se acercaban, y realmente tendría que irse, si Clarissa no llegaba pronto, este hombre de aspecto distinguido y su esposa, un tanto vulgar, que habían estado hablando con Richard, ¿qué podía una decir de gente así? Mirándolos sin darles la menor importancia, Peter dijo, pues que son lamentables charlatanes. Y estas palabras hicieron reír a Sally. Pero Sir William Bradshaw se detuvo junto a la puerta para mirar un cuadro. Miró el ángulo, en busca del nombre del autor. Su esposa también miró. El arte interesaba mucho a Sir William Bradshaw. Cuando uno es joven, dijo Peter, a uno le excita mucho el conocer gente. Ahora que uno es viejo, 52 años para ser exactos. Sally tenía 55, corporalmente, dijo, pero su corazón era el de una muchacha de 20. Ahora que uno es maduro, dijo Peter, uno puede observar, uno puede comprender y uno no pierde la capacidad de sentir, dijo. No, esto es verdad, dijo Sally. Sentía más profundamente, más apasionadamente, a cada año que pasaba. La capacidad de sentir aumenta, dijo Peter, y uno debe alegrarse de que sea así. A juzgar por su experiencia, seguía aumentando. Había cierta persona en la India. A Peter le gustaría hablar a Sally de aquella mujer. Le gustaría que Sally la conociera. Estaba casada, dijo. Tenía 2 hijos de corta edad. Tenían que ir los dos a Manchester, dijo Sally. Antes de irse, Peter tenía que prometerle que irían. Ahí está Elizabeth, dijo Peter. No siente ni la mitad de lo que nosotros sentimos todavía. Contemplando cómo Elizabeth se acercaba a su padre, Sally dijo, pero se ve que se quieren. Sally lo supo al ver la manera como Elizabeth se acercaba a su padre. Sí, porque su padre la había estado mirando, mientras hablaba con los Bradshaw, y se había preguntado quién es esta muchacha tan hermosa. Y de repente se dio cuenta de que era su Elizabeth, y de que no la había reconocido, tan hermosa estaba con su vestido color de rosa. Elizabeth se había dado cuenta de que su padre la miraba, mientras ella hablaba con Willie Titcomb. Por esto se acercó a su padre, y se quedaron los dos juntos, en pie, ahora que la fiesta casi había terminado, viendo cómo la gente se iba, cómo las estancias se vaciaban, quedando en el suelo cosas esparcidas. Incluso Ellie Henderson se iba, casi la última, pese a que nadie le había dirigido la palabra, pero ella quiso verlo todo, para contárselo a Edith. Y Richard y Elizabeth se alegraban de que aquello terminara, aunque Richard estaba orgulloso de su hija. Y no había tenido intención de decírselo, pero no pudo dejar de hacerlo. La había mirado, dijo Richard, y se había preguntado, ¿quién es esta chica tan hermosa? Y era su hija. Esto hizo feliz a Elizabeth. Pero su pobre perro estaba aullando. Richard ha mejorado, dijo Sally. Voy a hablar con él. Me despediré. Y levantándose, Lady Rossiter añadió. ¿Qué importa el cerebro, comparado con el corazón? Iré contigo, dijo Peter. Pero siguió un instante sentado. ¿Qué era aquel terror? ¿Qué era aquel éxtasis? Se preguntó Peter, ¿qué es esto que me llena de tan extraordinaria excitación? Es Clarissa, dijo Peter. Sí, porque allí estaba.